Capítulo cuarto, en que se comienza rechazando la teoría del alma-armonía y se termina criticando la doctrina que concibe al alma como número automotor. En torno al alma se nos ha transmitido aún otra opinión digna de crédito para muchos, y no inferior a cualquiera de las expuestas, opinión que, por lo demás, ha dado sus razones, como quien rinde cuentas, en discusiones habidas en común. Los hay, en efecto, que dicen que el alma es una armonía, puesto que, añaden, la armonía es mezcla y combinación de contrarios, y el cuerpo resulta de la combinación de contrarios. Pero, por más que la armonía consista en una cierta proporción o combinación de elementos, no es posible que el alma sea ni lo uno ni lo otro. Añádese que el mover no es una actividad propia de la armonía, y que, sin embargo, todos se la atribuyen al alma, por así decirlo, de modo primordialísimo. Por otra parte, encaja mejor con los hechos aplicar la palabra armonía a la salud, y en general a las virtudes corporales que al alma. Para comprobarlo sin lugar a dudas, bastaría con intentar atribuir las afecciones y acciones del alma a cualquier tipo de armonía. A buen seguro que resultaría difícil encajarlas. Más aún, puesto que al utilizar la palabra armonía se suele aludir a dos cosas distintas. De una parte, y en sentido primario, se aplica la combinación de aquellas magnitudes que se dan en seres dotados de movimiento y posición, cuando encajan entre sí de tal modo que no dejan lugar a ningún elemento del mismo género. De otra parte, y derivadamente, se alude a la proporción de los elementos en mezcla, ni en un sentido ni en otro es correcto aplicaría al alma. En cuanto a concebir a esta como la combinación de las partes del cuerpo, se trata de algo verdaderamente fácil de refutar. Múltiples y muy variadas son, en efecto, las combinaciones de las partes. ¿Cómo y de qué ha de suponerse, entonces, que son combinaciones el intelecto, la facultad sensitiva o la facultad desiderativa? Pero es que resulta igualmente absurdo identificar al alma con la proporción de la mezcla, dado que la mezcla de los elementos no guarda la misma proporción en el caso de la carne y en el caso del hueso. La consecuencia sería que se tienen muchas almas por todo el cuerpo, puesto que todas las partes provienen de la mezcla de los elementos, y la proporción de la mezcla es, a su vez, armonía, y por tanto, alma. En cuanto a Empédocles, cabría pedirle una contestación a las siguientes preguntas, puesto que afirma que cada una de las partes existe conforme a cierta proporción. ¿Es el alma la proporción, o más bien algo que, siendo distinto de ella, se originaría en los miembros? Además, ¿la amistad es causa de cualquier tipo de mezcla al azar, o solamente de la mezcla conforme a la proporción? ¿Es la amistad, en fin, la proporción, o bien algo distinto y aparte de la proporción? Esta opinión lleva consigo ciertamente dificultades de este tipo, pero si el alma es algo distinto de la mezcla, ¿por qué desaparece al desaparecer la mezcla en que consiste la esencia de la carne o de cualquier otra parte del animal? Además, si cada una de las partes no posee un alma, ya que el alma no es la proporción de la mezcla, ¿qué es lo que se corrompe cuando el alma abandona el cuerpo? De todo lo dicho se desprende con evidencia que el alma ni puede ser armonía ni se desplaza en movimiento circular. No obstante, sí es posible, como decíamos, que se mueva por accidente y también que se mueva a sí misma en cierto sentido. Por ejemplo, si el cuerpo en que el alma se encuentra está en movimiento, y este movimiento es producido por ella, pero no es posible que se mueva localmente de ninguna otra manera. De cualquier modo, sería más razonable preguntarse si el alma se mueve a la vista de los siguientes hechos. Solemos decir que el alma se entristece y se alegra, se envalentona y se atemoriza, y también se encoleriza, siente y discurre. Ahora bien, todas estas cosas parecen ser movimientos. Luego cabría concluir que el alma se mueve. Esto último, sin embargo, no se sigue necesariamente, pues por más que entristecerse, alegrarse o discurrir sean fundamentalmente movimientos, y que cada una de las afecciones consiste en un ser movido, y que tal movimiento, a su vez, se ha producido por el alma. Por ejemplo, encolerizarse o atemorizarse consiste en que el corazón se mueve de tal manera. Discurrir consiste en otro tanto, ya respecto a este órgano, ya respecto a cualquier otro, y en fin. Algunas de estas afecciones acaecen en virtud del desplazamiento de los órganos movidos.
mientras otras acaecen en virtud de una alteración de los mismos. ¿Cuáles y cómo? Es otro asunto. Pues bien, afirmar con todo y con esto que es el alma quien se irrita, sería algo así como afirmar que es el alma la que teje o edifica. Mejor sería, en realidad, no decir que es el alma quien se compadece, aprende o discurre, sino el hombre en virtud del alma. Esto no significa, en cualquier caso, que el movimiento se dé en ella, sino que unas veces termina en ella y otras se origina en ella. Por ejemplo, la sensación se origina en los objetos correspondientes, mientras que la evocación se origina en el alma y termina en los movimientos o vestigios existentes en los órganos sensoriales. El intelecto, por su parte, parece ser, en su origen, una entidad independiente y que no está sometida a corrupción. A lo sumo, cabría que se corrompiera a causa del debilitamiento que acompaña a la vejez, pero no es así, sino que sucede como con los órganos sensoriales. Y es que si un anciano pudiera disponer de un ojo apropiado, vería, sin duda, igual que un joven. De manera que la vejez no consiste en que el alma sufra desperfecto alguno, sino que luego sufra el cuerpo en que se encuentra. Y lo mismo ocurre con la embriaguez y las enfermedades. La intelección y la contemplación decaen al corromperse algún otro órgano interno, pero el intelecto mismo es impasible. Discurrir, amar u odiar no son, por lo demás, afecciones suyas, sino el sujeto que lo posee en tanto que lo posee. Esta es la razón de que, al corromperse ni recuerde ni ame, pues no eran afecciones de aquel, sino el conjunto que perece. En cuanto al intelecto, se trata sin duda de algo más divino e impasible. De todo esto se desprende con claridad que no es posible que el alma se mueva. Ahora bien, si no se mueve en absoluto, es claro que tampoco podrá moverse a sí mismo. Por lo demás, de todas las opiniones expuestas, la más absurda, con mucho, es decir que el alma es número que se mueve a sí mismo. Quienes así piensan han de cargar con consecuencias imposibles. En primer lugar, las que resultarían de que el alma se moviera. Además, otras peculiaridades resultantes de considerarla como número. ¿Cómo se va a entender, en efecto, que una unidad se mueva? ¿Por quién y de qué manera? Si es indivisible e indiferenciada, pues si es motor y móvil, habrá de estar diferenciada. Más aún, puesto que se dice que una línea al moverse genera una superficie y un punto, una línea, los movimientos de las unidades constituirán también líneas, ya que un punto es una unidad, que ocupa una posición y el número del alma. A su vez, está en un sitio y ocupa una posición. Más aún, al restar de un número cualquier otro número o una unidad, el resultado es un número distinto. Y, sin embargo, las plantas, al igual que muchos animales, continúan viviendo aún después de divididos y teniendo al parecer la misma especie de alma. Por otra parte, no parece que haya diferencia alguna entre hablar de unidades y de corpúsculos, pues si convertimos los corpúsculos esféricos de Demócrito en puntos, de manera que solo quede la magnitud, seguirá habiendo en ellos algo que mueve, y algo que es movido exactamente igual que lo hay en el continuo. Y es que lo que acabamos de decir se cumple no porque haya una diferencia mayor en cuanto al tamaño, sino porque se trata de una magnitud. De ahí que necesariamente ha de haber algo que mueva las unidades, distinto de ellas. Ahora bien, si el alma es el elemento motor en el animal, lo será también en el número, de donde resultará que el alma no es el motor y el móvil, sino que exclusivamente el motor. Por otra parte, ¿cómo es posible que el alma, siendo motor, sea una unidad? Desde luego que alguna diferencia habrá de tener respecto de las demás, pero igual, ¿cuál puede ser la diferencia en el caso de un punto como tal aparte de la posición? Por otra parte, si suponemos que las unidades y puntos que corresponden al cuerpo son distintas de las del alma, las unidades de ambos ocuparán el mismo lugar, ya que cada una ocupará el lugar de un punto. Y si se puede haber dos puntos en el mismo lugar, ¿qué impedimos? ¿Qué impedimento existirá para que pueda haber infinitos? En efecto, aquellas cosas cuyo lugar es indivisible son también indivisibles. Suponiendo que, por el contrario,
que los puntos que corresponden al cuerpo constituyen el número del alma, o bien que el número del alma resulta de los puntos que corresponden al cuerpo, porque no tienen alma todos los cuerpos. En todos ellos, desde luego, parece haber puntos y además infinitos. Por último, ¿cómo va a ser posible que los puntos se separen y desliguen de los cuerpos cuando las líneas no se disuelven en puntos?